Un gran saludo amigos y amigas. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro programa. Estamos en la clase ya número 3 del taller archivo fotográfico familiar. En esta ocasión vamos a estar hablando de la fotografía e historia, siendo esta relación, evaluando cómo se construye el discurso histórico a través de fotografías y la importancia de lo visual en la construcción de la memoria histórica. Esta es otra clase de orden reflexivo teórico en la cual vamos a estar evaluando algunos aspectos de la filosofía de la historia aplicado hacia la imagen. Hoy vamos a comenzar hablando de imagen, luego nos vamos a dedicar directamente a la fotografía. Comenzando con las reflexiones, hay un tema interesante que trabaja el filósofo y ensayista Berger sobre lo que significa cultural y filosóficamente para la humanidad el poder de lo visual. Y como en Occidente hemos desarrollado nuestra cultura a partir del sentido de la vista. Por ejemplo, él dice, y es común, ¿verdad?, que bajo esta visión filosófica, que ustedes si se dan cuenta, incluso nuestro lenguaje cotidiano, incluso científico, está lleno de esto, de visualizar, explorar, indagar, ver, evidenciar, todas son metáforas visuales. Entonces se nos dice que la vista es más directa y más rápida que la verbalización incluso de la realidad. Pero, como dice Berger, pero esto es cierto también del otro sentido. La vista es la que establece nuestro lugar en el mundo circundante. Explicamos es mundo con palabras, pero las palabras nunca pueden anular el hecho de que estamos rodeados por el mundo mismo, por él. Entonces, entre esta singularidad del poder de lo visual y el poder de lo verbal, es que se ha construido históricamente en Occidente la veracidad en el discurso histórico, sobre todo dándole como mayor peso a lo escrito relatado. Otro punto que me gusta resaltar que a veces lo que vemos, y ya desde el punto de vista antropológico, todo lo que nosotros vemos y sabemos, lo que creemos, afecta directamente lo que nosotros consideramos naturalmente como el ejercicio de ver, ¿sí? Lo que sabemos o lo que creemos está directamente conectado con la forma en que nosotros apreciamos el mundo, el paisaje, las circunstancias, la imagen femenina, masculina, todo tiene unas codificaciones que hemos ido acumulando en nuestra historia y que la cultura en la que vivimos nos ha enseñado o nos ha impuesto. El ejemplo, por ejemplo, del fenómeno natural que puede ser el fuego, es uno de los que me gusta resaltar, porque como un fenómeno natural, todos tenemos una reacción natural ante este fenómeno. Sin embargo, en la Edad Media, pero incluso no solo en la Edad Media, también ahora, pero yéndonos más hacia lo que conocemos de ella, cuando los hombres creían en la existencia física del infierno, la vista del fuego significaba seguramente algo muy distinto de lo que significa hoy. No obstante, su idea del infierno, ¿sí?, la religiosa, ya la ideología religiosa, debía mucho a la visión de fuego que consume las cenizas que permanecen. Así como de otra forma, fíjense que ya el punto de vista natural, así como la experiencia misma de las dolorosas quemaduras, está condicionada bajo una ideología o una concepción religiosa. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros como humanidad llevamos todo esto, incluso el concepto de fuego, a representaciones en imagen? Entonces, por ejemplo, buscando entre la iconografía religiosa de
la cristiandad en la época medieval, podemos conseguir múltiples representaciones, tanto literarias como visuales, pero en este caso visuales, de cómo estas representaciones, que podrían haber sido verbales o religiosas, se materializan ya en imagen, y cómo esta imagen a la vez incluso podría hasta condicionar cómo la persona recibe culturalmente un fenómeno que de por sí es natural, como es el fuego. Entonces ahí siempre vamos a hablar de una retroalimentación entre la imagen y lo que significa la experiencia per se de físicamente vivir esta experiencia. Entonces, aquí ya entramos en términos del concepto de representación. En la clase, sobre todo la de semiótica, en la clase número 5, vamos a estar profundizando más en este tema porque es indispensable para el análisis fotográfico, pero de todas maneras estamos hablando de un tema netamente de representación, que es indispensable para el análisis histórico. Aquí yo traigo a colación esto, que es importantísimo, que existen modos de representación más naturalizados culturalmente, ya que ha sido aprendizado, viene de un proceso de aprendizaje por convenciones sociales, la educación pública o los condicionamientos ya ideológicos, políticos o religiosos. Es decir, hay imágenes que nosotros recibimos a través de nuestra cultura como naturales o que per se representan una realidad. En el caso histórico de los mapas, ¿sí?, de cómo una realidad geográfica, biológica y humana puede ser incluso reducida bajo distintos discursos a una cartografía, por ejemplo. Pero de alguna forma u otra nosotros históricamente hemos aprendido y recibido estos sistemas de representación en imagen como válidos y como la manifestación en imagen de lo que es el territorio, ¿sí? Entonces es interesante esta relación entre imagen y todo lo que puede ser el tema de la representación y cómo nosotros lo recibimos y lo vivimos a la vez. Bernhard saca este ejemplo que a mí me gusta muchísimo para hablar de poder e imagen. Él dice que el rey solo es verdaderamente rey en imágenes. Él dice esto porque cuando hay una hipercodificación de figuras históricas, ahí incluso esta imagen la traigo como es una pintura, un retrato pictórico, de una vez este fue el modelo de representación que fue asumido por la fotografía, esta técnica que estuvimos hablando ya en la clase anterior. Entonces el poder, incluso la imagen pictórica en este caso, vendría a ser como la materialización de este poder en términos ya de imagen que cala en una población en específico. Otro estudioso de la imagen, como lo es Roland Barthes, él habla de que las imágenes pueden ser valoradas a partir no de su realidad, sino a través del efecto realidad y los mecanismos que utiliza para transmitir dicho efecto. Ya en la clase de semiótica y de análisis visual fotográfico estaremos hablando cómo a partir de, de la tradición iconográfica, de la historia cultural y de la semiología podemos identificar cómo nosotros podemos descifrar y utilizar este modo de decodificación de la imagen para nuestras investigaciones. Otra perspectiva nos dice que las imágenes utilizan distintos modos de representación que nos convencen de que son lo suficientemente verosímiles para acabar con nuestra desconfianza. Es decir, Mirzoeff en el libro de Cultura Visual, él nos dice que cuando, y sobre todo en este momento, posicionándonos en este momento, donde tenemos una saturación de imágenes, noticias, representaciones, redes sociales, todo esto, la imagen por lo general
se puede poner en cuestionamiento. Entonces, si nos posicionamos en la época colonial, el pintor tenía que utilizar un realismo adaptado a la sociedad que le estaba vendiendo esa imagen. En el caso de la fotografía en este momento, el fotógrafo, por ejemplo, periodístico, tiene que asumir un modelo de representación para que el espectador no tenga la duda de que lo que está viendo como fotografía o como imagen no es la manifestación del fenómeno o del acontecimiento. Y otro tema importantísimo es que la mirada del colonizador colocó sobre lo indígena la red reductora, pero eficaz y cómoda de lo demoníaco. El trabajo de Gruzinski es muy interesante en cuanto a la representación ya en términos religiosos y de la ideología impuesta por el cristianismo en América, como en la conquista de América, porque él habla de cómo distintos, incluso estados, pero en el caso del sistema colonial, utilizó la ideología cristiana de la iglesia para representar a partir y resignificar a partir de sus propias perspectivas lo que era en este caso todas las manifestaciones espirituales y religiosas de los pueblos que ellos intentaban colonizar, como en el caso mexicano en específico, en el centro de México, con las culturas aztecas y mixtecas que habían en la zona. Estas visiones de los conquistadores que al estar representada de esta manera la visión del indígena salvaje, exotizado, romantizado, incluso todo esto lleva incluso a políticas, a materializaciones en acciones que luego los colonizadores tuvieron al llegar al continente americano o al implementar sus sistemas de dominación. Es por ello que no vemos simplemente lo que está allí ante nosotros, más bien las formas específicas de cómo vemos y representamos el mundo determina el cómo es que actuamos frente a este, y al hacerlo creamos lo que ese mundo es. Igualmente, allí donde la naturaleza social de la visión entra en juego, dado que ante el acto aparentemente individual de ver, como el acto más obviamente social de la representación, ocurren en redes históricamente específicas de relaciones sociales. O sea, aquí vemos una interconexión entre el hacer, entre el ver, hacer y pensar. O sea, no son posicionamientos aislados. Entonces, cuando ya caemos en la fotografía, esto lo vamos a ver más que evidenciado. En el caso de su obra, y también me gusta mucho mostrar cómo también las imágenes son manifestaciones de políticas de control social, dominación y de estigmatización. Estos eran las figurillas pictóricas o los grabados, que también eran grabados y pinturas, de cómo era todo el sistema social colonial en casi todos los países del continente americano. En este caso, este grabado es sacado de México, ¿sí? De todas las posibles manifestación en visual de todas las posibles mezclas, incluso si se fijan en lo escrito, está escrito cómo eran todas estas permutas o todos estos tipos de mestizaje cultural y biológico que existían, y se colocaba el resultado manifestado en los niños. Entonces ven cómo tiene número, tiene estrato social y por supuesto viene acompañado de una imagen. Entonces vean cómo este tipo de imágenes circulantes en este periodo generaba toda esta idealización y políticas. Cuando ella habla de economía visual, entonces habla de cómo estas imágenes circulan, de manera como circula en el sistema económico los capitales.
Entonces, una imagen como esta que determina cómo estos procesos de socialización y de interacción cultural generan resultados en la ideología de la sociedad. Si revisamos ya a nivel fotográfico y ya precisamente en el trabajo que Poole hace en su obra, ella analiza cómo a nivel fotográfico estas codificaciones de alguna forma u otra seguían siendo utilizadas a inicios del siglo XX por campesinos y distintos tipos de poblaciones de las ciudades y localidades rurales del Perú moderno, pues de inicio del siglo XX. Entonces, hasta este punto vemos unos ejemplos de cómo la representación, tanto ideológica, de las imágenes puede generar discursos e interpretaciones históricas. De ahora en adelante vamos a ver cómo ya el uso, ¿sí?, de la imagen puede, y las posibilidades, limitaciones que tiene para nuestros intereses de análisis ya fotográfico. Entonces, volviendo al tema, vamos a hacer un recorrido, sobre todo inspirado en la obra de Peter Burke, en su libro Visto y no visto, siguiendo algunas reflexiones que he logrado resumir sobre su obra. La primera discusión es sobre lo que se considera como fuente de información, que él también al inicio problematiza comparándola con también la palabra vertiente de información. Y bueno, en el tema ya hablando de la ciencia o de la humanidad que conocemos como estudio histórico, todo va mezclado o todo va dirigido hacia lo que se considera como verídico, real, que hay que determinar a partir de la investigación histórica. A diferencia de las finalidades propias de la fotografía, los estudios históricos modernos sí tienen la necesidad de demostrar a partir de toda su investigación, contraste de fuentes, interpelaciones de documentos y de discursos, se saca una reflexión final que es la que busca el investigador. Entonces, una fuente verídica vendría a ser tradicionalmente estas fuentes que han sido en su gran mayoría lo que conocemos como fuentes escritas, es decir, documentos, textos que podemos encontrar en distintos archivos históricos. Aquí nos podemos hacer como un regreso al inicio de todo el taller donde yo les hablaba de esa historia oficial que nosotros precisamente a partir de este taller estamos como diversificando o problematizando. Entonces, este punto de partida es muy interesante en ese sentido. A partir de la tradición historiográfica, sobre todo la oficial, se le da más poder, por supuesto, al documento que está archivado y, por supuesto, al escrito. Entonces, nuestra propuesta sería el uso de la imagen como un documento histórico, potenciarla, o sea, todo esto que estamos haciendo es como darle este valor a la imagen fotográfica. Porque hay que fomentar este tipo de fuentes, pero a la vez nuestro paso también es advertir a los historiadores y a nosotros mismos de los peligros y trampas también que comporta el uso de imágenes. Incluso desde los primeros ejemplos que vamos a ver aquí vamos a estar viendo cómo estas imágenes nos traen un montón de nuevas informaciones, pero también nos trae problemas intrínsecos de del propio lenguaje artístico o documental que esté ahí materializado en la imagen fotográfica sobre todo. Igual que los documentos textuales, otro punto de partida es este. Las imágenes son fuentes que responden ante un método para poder considerarse válidas. O sea, hay que partir de una metodología y también de un aparataje y un entrenamiento mental, porque hay que someterlas a una crítica, revisiones, análisis, que precisamente eso es lo que vamos a estar
estudiando a partir de ahora y con las metodologías de la clase número 5. Otro aporte interesante es que a finales del siglo XX, a finales del siglo pasado, sobre todo a partir de la década de los 60, los nuevos enfoques históricos, es decir, lo que se llamó la nueva historia, la historia de las mentalidades, que se hizo muy fuerte a partir de las crisis sociales de los 60, hizo una demanda de diversificar las fuentes. Es decir, hubo un gran cuestionamiento de lo que se conoce como historia oficial y, bueno, nuevas propuestas del estructuralismo, postestructuralismo, o sea, distintas corrientes, tanto filosóficas como académicas, comenzaron a demandar una diversificación trascendiendo y integrando lo escrito a otras variabilidades, entre estas la fotografía. Por ejemplo, los historiadores de la niñez, por ejemplo, que si bien no hay mucho registro escrito de qué representaba ser niño en el siglo, por ejemplo, a principios del siglo XIX o a finales del siglo XIX o incluso en el siglo XX, en la fotografía, por ejemplo, de familia pueden conseguir una gran cantidad de consideraciones y de aportes que son visuales. Y así como historiadores que trabajan con el tema indígena o con la historia urbana o de la arquitectura, pueden encontrar en la fotografía del siglo XIX y del siglo XX como una gran herramienta tanto de apoyo, pero también como una herramienta propia e incluso central de las investigaciones. En este sentido, aquí vamos a hacer un recorrido de por qué es tan importante el uso de la imagen fotográfica y cuáles son estas limitaciones. Uno de los temas a considerar es que, como es un sistema de representación, como lo vimos en la clase anterior, en toda imagen recae una especial importancia en el contexto social, pero no solo la importancia del cuándo, dónde y cómo se hizo la imagen, sino la importancia también de quién la hizo. Allí, en la misma paradoja que se encuentra el historiador cuando hace un trabajo más a profundidad, porque si bien puede obtener un documento escrito por un hacendado en el siglo XVII, por ejemplo, él debe analizar ese sujeto histórico que escribió ese documento. En el caso de nosotros, como vamos a analizar material fotográfico o de la investigación con fotografía, es el estudio del sujeto histórico llamado fotógrafo, fotógrafa, pintor, si estamos trabajando con pintura, o artista interdisciplinario que nos interesa analizar. Nosotros tenemos que estudiar a profundidad este productor o productora de imágenes. Aquí en estas imágenes, ejemplo, podemos ver los gestos, pero el historiador o la persona que hace el análisis tiene que estar muy atento a el sistema que está estudiando. Entonces, a lo largo del tiempo o en que en distintos lugares se han utilizado distintas imágenes para compararlas. Entonces, es en el comparar y hacer un análisis amplio y macro que uno logra resultados específicos. Podemos ir detallando cómo dos mujeres de distintos, quizás momentos históricos, clase social, origen étnico y racial, pues es evidente que yo veo o lo descriptivo, que cuando uno estudia semiótica vendría a ser lo denotativo, que es lo que está ahí evidente, sino todo lo que ella atrapa, todo lo que es ese detrás de cámara, como las historias que muchas veces no podemos acceder, pero siempre nos va a detonar a los investigadores todo un mundo de posibilidades. Entonces, con la fotografía la magia es eso, lo que muestra, pero también lo que oculta.
Entonces, en ese sentido también es como muy psicológico el análisis fotográfico. Aquí hay otro ejemplo de esta postal que yo uso muchísimo porque además es como también todo un sistema diferente con las estampillas, la sobreescritura, los sellos. Hay como un sistema tanto visual, iconográfico, que con una sola postal uno puede sacar un montón de significaciones. Pero en el caso de esta serie, por ejemplo, de Indios del Orinoco, que fue una serie de finales del siglo XIX, es interesante ver cómo cuando se analiza a profundidad, uno puede compararlas con otros registros de la misma área geográfica, de la misma época, y uno se da cuenta de que se generó un proceso de estetización del sujeto fotografiado. Por ejemplo, se ha demostrado en comparativa con esta imagen que los indígenas de esta zona del Orinoco no usaban la vestimenta que se demuestra en esta imagen postal que se hacía con una finalidad específica en ese momento histórico. Entonces, lo que podemos recibir como una evidencia de cómo se mostraban los indígenas de ese momento histórico puede ser también como una teatralización o una ficción que, que de lo que se podría pretender como real, pero no deja de ser un documento histórico en el sentido de que el investigador, el historiador o la persona que hace la investigación vendría más bien a analizar, la posibilidad sería analizar cómo los creadores de estas imágenes, el por qué, cuándo y cuáles eran las intenciones sociales, políticas e ideológicas de literalmente travestir y de representar de otra forma a estos indígenas en ese momento histórico preciso. Otro ejemplo que a mí que estuve también revisando para la clase, está la obra de Alfredo Bulton e incluso de una cineasta venezolana de la misma época que se mostraba como fotografía documental. Está como los pescadores, el agricultor, los pescadores en la década de los 50 en Venezuela y los 60, pero atrás de esta imagen fotográfica también había todo un proceso de estetización. Por ejemplo, a ellos se les exigía los días anteriores de que llevaran su mejor sombrero, vistieran todos de blanco. Entonces, cuando en la realidad, en ese momento histórico, el pescador prácticamente, incluso en la actualidad, no lleva, literalmente no lleva camisa, puede utilizar cualquier sombrero, lo importante es que lo cubra del sol, no tiene por qué ser un sombrero nuevo. Entonces, esos detalles, cuando uno investiga la imagen fotográfica, sobre todo que tiene pretensiones documental, uno debe poner en cuestionamiento también eh, los elementos y también estudiar las pretensiones estéticas del fotógrafo o del artista y todo su contexto discursivo. En este sentido, las imágenes suelen crearse con una intención determinada, sea directamente el creador de la misma o quien se encarga o la produce. Ya en la clase anterior yo les hablaba de que este sistema fotográfico es toda una red de intenciones, una red de cómo yo quiero manifestar mi intención a un público en específico. Ejemplos hay muchos y cada fotografía tiene su propia dinámica con esta utilidad. Entonces también las imágenes pueden estar distorsionadas por la mentalidad de quien la realiza. Pueden ser satirizadas, idealizadas. Hay casos de paisajes, por ejemplo, del siglo XIX, de la industrialización, que no aparecen fábricas o los Estados Unidos y no aparecen trenes, es decir, el fotógrafo puede abstraer, o el realizador de imágenes, más si es un artista, puede abstraer y puede crear ficciones con o sin intención de lo que está mostrando.
Y bueno, esto es casi la misma comparativa de decir del pintor, decide que queda dentro del lienzo, que no, el fotógrafo dentro del encuadre, y no solo a nivel literal del espacio y de cómo configura un paisaje, sino también de lo que dice y lo que no dice. Entonces la intención del historiador o del investigador sería conocer todo este contexto de creación y toda esta red de significados. Es porque el arte, en el caso cuando uno analiza fotografía con intención artística, el arte tiene sus propias convenciones que cambian según el lugar, el momento, y es tarea del historiador convertir este defecto en una virtud. Es decir, cuando en el caso de la investigación científica, cuando se tiene esa pretensión de que sea la ciencia, la verdad, entonces la utilización de discursos artísticos podría caer como en un limbo de valoración. Es decir, si por ejemplo yo hago hago una investigación sobre qué considero que ha sido la construcción del paisaje caribeño en el siglo XX, por ejemplo, y yo utilizo pintores de la costa Caribe, ¿sí? Como puede ser el maestro Reverón en Venezuela, con un impresionismo o cualquier otro creador, esto podría ser interpelado por la visión antigua de la historia, ¿sí? Porque sería solo válido a nivel de ilustración o el más conservador te podría decir, no, colócalo en la portada como una ilustración. Pero cuando tú quieres hacer la investigación de que esa sea precisamente la fuente o el leitmotiv de tu trabajo, al igual que la fotografía, vienen nuevas posibilidades y te puede abrir una nueva calidad de información. Esta frase solo la coloqué porque abre el debate también muy interesante con el tema fotográfico, que dice, aunque la fotografía no miente, los mentirosos pueden hacer fotografía. Y de esto hay textos muy interesantes, sobre todo los de Foncoberta, que habla de esta duda hacia el documentalismo y esta puesta en cuestionamiento del realismo de la representación visual. Entonces, lo que venimos viendo hasta el momento es que los testimonios visuales deben leerse y deben ser analizados estrictamente bajo metodologías, bajo técnicas y sobre todo con una base conceptual bastante sólida. Si nosotros, nuestra temática es la fotografía familiar, también debemos reconocer que todo este enmarcado del que venimos hablando es como el escenario a partir del cual comenzar ya a ir definiendo nuestros archivos y las posibilidades o limitaciones que vamos a ir teniendo. Burke en su obra también nos hace entender que la cultura material, es decir, los objetos representados tanto en pintura como en fotografía, son una de las claves importantísimas para el historiador, para hacer historia con imágenes, porque por más que, bueno, muchos digan que no es totalmente válido, lo cierto es que en la fotografía, incluso si hablamos de una fotografía planificada como una puesta en escena, una obra teatral, siempre va a haber objetos, incluso si es un vestuario, siempre ese vestuario va a dar una información que es una materialización específica de un momento determinado de la historia. O bajo él hay una intencionalidad. Y por último, Burke habla de la importancia de los relatos visuales, ¿sí? De esta concadenación de elementos. Y bueno, en la historia de la fotografía, sobre todo el fotoperiodismo, hablamos de esta relativa cuando los fotógrafos hacen series o hacen libros específicos sobre momentos históricos y sobre la complejidad que es narrar un fenómeno histórico específico y la ambigüedad también que puede haber de parte del fotógrafo para narrar o materializar en fotografía
momentos históricos específicos. Ejemplos de esto hay muchísimos y bueno, ya vamos a ir viendo más de esto. Que una imagen vale más que 1000 palabras puede ser hiper más que discutido bajo todas las aristas que yo les he venido trayendo en las clases que hemos estado revisando en nuestro recorrido. Entonces, en este sentido, les dejo como reflexión estas categorías, estos puntos de vista de los que les estaba hablando sobre esta importancia de la imagen, sobre todo la imagen fotográfica, para una historia diversa, amplia y sobre todo más cercana a nuestros intereses particulares. Ahí les dejo las referencias, son variadas en la carpeta de archivos, ahí también pueden conseguir incluso los libros. Y bueno, en la próxima clase ya estaremos hablando del archivo fotográfico familiar, entonces ya estamos dedicándonos a la familia como concepto social, histórico y cultural y sobre las fotografías que hemos heredado o que tenemos como sociedad de esta temática.